Lo que vamos a ver en esta oportunidad son los componentes que se encuentran dentro de la célula, que conocemos con el nombre de organelas, y luego la estructura del núcleo y también sus componentes. Empecemos entonces con las organelas. En primera instancia vamos a ver qué son los peroxisomas. Los peroxisomas son componentes que contienen enzimas. ¿Qué quiere decir una enzima? Una enzima es un elemento que produce la división de una sustancia. Esta división lo van a realizar en el componente llamado peróxido de hidrógeno, liberando de por sí hidrógenos que la célula utiliza para su metabolismo. Estos se forman en el retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso. De estos componentes que vemos ahora, los ribosomas, hemos hablado cuando hablamos específicamente del retículo endoplasmático rugoso, pero también los vamos a encontrar adheridos a la membrana nuclear. Contienen una proteína que es el ARN, que de por sí lo vamos a ver más adelante y con profundidad cuando veamos ácidos nucleicos. Y también por escasos lípidos. Su función específica es la de producir proteínas, por eso es que se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso, que ya hemos visto anteriormente que tiene esa propiedad. Y estas proteínas van a ser utilizadas por la propia célula o van a ser eliminadas al exterior si es necesario. Uno de los componentes más importantes que tiene la célula es la mitocondria. Esta organela es sumamente importante porque le vamos a llamar la usina de la célula porque la produce específicamente energía. Tiene una movilidad lenta, o sea que no tiene gran desplazamiento dentro del citoplasma, y posee dos membranas, una membrana externa lisa, que es la que estamos viendo en este lugar, y una membrana interna rugosa que presenta una serie de pliegues. ¿Sí? Esta serie de pliegues se llaman crestas mitocondriales. Ahí se acumulan calcio, ADN, ARN, estos dos últimos ácidos nucleicos, que los vamos a volver a revisar como dije anteriormente, y específicamente un combustible energético que es el glucógeno. Su función principal, como ya les dije, es producir energía por la degradación de la glucosa, de los aminoácidos y de los ácidos grasos. Que eso lo vamos a ver en otra materia, cómo es que provocan esta degradación a través de los distintos componentes. Además, en la matriz se sintetizan proteínas solubles que son el ADN, el ARN y los ribosomas. Se produce la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa para producir ATP, o sea que en este lugar vamos a tener la producción de energía dada por este elemento que es el ATP. Y también vamos a encontrar que en la membrana externa hay un sistema enzimático como la monoaminoxidasa y diversas enzimas de metabolismo de los fosfolípidos. Esos ayudan para que cuando ingresen estos componentes a la matriz mitocondrial puedan producir también energía. Otro componente es el centro celular. Si nosotros nos acordamos, es un elemento que sirve para diferenciarlo de las células vegetales. Tiene la función de reproducción celular, o sea que aparecen específicamente en ese momento, y está compuesto por un centrosoma, ¿sí? Que es esto que vemos acá, toda esta estructura, que puede estar compuesto por una masa simple o por dos o más centríolos. Esto es una masa simple, o estos son así unidos, son dos centríolos. ¿Sí? Está la centrosfera. La centrosfera es una esferita citoplasmática que rodea al centrosoma. ¿Sí? Y una astrosfera, que es un conjunto de fibrillas radiales que parten de la parte periférica a la centrosfera.
Acá ven estas fibrillas radiales que parten de la periferia a la centrosfera, ¿sí? Intervienen en la división celular, como ya habíamos dicho, y se relacionan con el movimiento también de cilias y flagelos, elementos que hemos visto en la primera parte de célula. Otra sustancia que vamos a encontrar en el citoplasma es la sustancia condromial o ergatoplasma, que es la región donde el ARN está en mayor cantidad y es una zona de intensa biosíntesis. Esa intensa biosíntesis, recuérdense, tiene origen en el ARN específicamente para producir proteínas. Después tenemos los plástidos. Los plástidos son elementos que sirven para contener elementos, ¿sí? Vamos a tener distintos tipos. Estos van a ser los cloroplastos, que estos también los diferenciamos y los encontrábamos en las células vegetales. Tienen diferentes pigmentos, principalmente los cloroplastos que están en las células vegetales tienen pigmento verde, pero también puede tener carotenoides que le dan una coloración naranja. La que da la coloración verde es la clorofila. Después tenemos los leucoplastos, que son incoloros, y ahí es donde se acumula almidón. Y después los cromoplastos, que poseen diferentes pigmentos y le dan diferentes colores. Otro elemento de almacenamiento son las vacuolas. Estas, en vez de reservar pigmentos, hacen reserva de elementos digestivos o sustancias alimenticias. Y principalmente se van a diferenciar en vacuolas de reserva, vacuolas digestivas y vacuolas excretoras. De reserva porque son las que van a mantener el contenido dentro de la célula para luego ser utilizadas. Digestivas o alimenticias porque contienen ciertas enzimas que se utilizan para la digestión y degradación de las sustancias que están dentro de la célula. Y excretoras porque permiten que todos los desechos que ya no utiliza la célula vayan hacia el exterior. Suelen presentarse en forma de pequeñas gotitas dentro del citoplasma y suelen estar muy cerca, como ya lo hemos visto, del aparato de Golgi. Acá hacemos una pequeña profundización solamente de cilias y flagelos. Vamos a agregar los cirros y las membranas ondulantes o pseudópodos, que eran los diferentes tipos de movimientos que ya habíamos visto en la primera parte de célula. Acá, por ejemplo, tenemos los que son las cilias, ¿sí? Acá tenemos los distintos tipos de flagelos. Los cirros vendrían a ser cilias un poquito más grandes. La membrana ondulante es esta que vemos acá, en este sector de la célula, ¿sí? Que también permite el movimiento. Y después están los pseudópodos que daban el movimiento ameboide. Entramos ahora a lo que es el núcleo. El núcleo está presente en casi todas las células. ¿Por qué decimos casi todas? Porque ya vamos a ver cuando entremos a sangre un tipo celular que no lo tiene, o por lo menos en una de sus fases no lo tiene. En aquellas que no los poseen plenamente diferenciados están los eritrocitos, que es este componente que yo les estoy diciendo de la sangre o glóbulo rojo. También en algunas plaquetas y en las fibras del cristalino. Allí se encuentra el material genético, o sea, la información que nos da la célula para su constitución, para su funcionamiento y luego para su reproducción. Codifica la información que condiciona la estructura entonces de la célula y su función.
Dentro de este núcleo vamos a encontrar algo que ya he nombrado anteriormente, que son los ácidos nucleicos. Tenemos el ARN, que es esta cadena que vemos acá, que es el ácido ribonucleico, y el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico.